Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en viernes 29 de junio. Se nos va el mes de junio, se nos va el primer semestre del año. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, está de visita en algunos países de América Latina. Se ha reunido con los presidentes del Triángulo Norte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se ha reunido y ha sido enfático en el tema de la no permisión de los Estados Unidos para entrar a ese país. Hay siempre las medidas, habla del muro para evitar la inmigración de los países de América Latina hacia los Estados Unidos, y ha sido enfático que van a mantenerse en esa posición. El vicepresidente Mike Pence también va a estar de visita en otros países de Sudamérica. Va a aprovechar pues que ha bajado hacia Centroamérica y se dispone para visitar otros países. La misma dinámica, los mismos temas, la inmigración es un tema fundamental, y el próximo domingo se celebran en México las elecciones presidenciales, sobre todo, y se perfila, como ya lo comentamos, a Andrés Manuel López Obrador como el principal, el favorito de los mexicanos, después de varios intentos. Este es el tercer intento que López Obrador tiene, y se perfila a ser el nuevo presidente de México. Ya me acompaña en el estudio una figura nacional, una persona muy respetada en el país, un político de muchos años, una persona que, como estamos platicando, es parte de la historia de nuestro país. Me refiero al doctor Rubén Zamora, que está con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros. Don Julio, muy buenos días al personal y todas las personas que nos están viendo este día, que tengan un día de buen trabajo y de buen servicio al país y a sus compañeros y sus familias. Perfecto, doctor. Vamos a platicar con el doctor Rubén Zamora sobre temas. Me interesa mucho el tema de México. Quiero preguntarle, aprovechar que el doctor está acá, que ha sido diplomático también, preguntarle también sobre esas relaciones, la visita del presidente Mike Pence, pero también le vamos a preguntar sobre el tema de cambio democrático, su alianza con Nayib Bukele, que es lo que la gente se está preguntando. Pero esa es la propuesta para ustedes en este día viernes. Ya regresamos. Estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Saludo para todos los salvadoreños que fuera de nuestras fronteras nos están sintonizando. Hoy me acompaña en el estudio el doctor Rubén Zamora para poder hablar de estos temas políticos. Interesante, doctor, la visita del vicepresidente de los Estados Unidos. El tema migratorio a Estados Unidos siempre le preocupa. Algunos creen que es como la obsesión de Donald Trump y todo su equipo, su gabinete y de los Estados Unidos, de evitar más migración hacia ese país. La medida siempre sigue sonando el tema del muro, y hoy ha venido a reunirse con los presidentes del área de Centroamérica y ver qué pueden hacer para evitar la migración a los Estados Unidos. Pues esa es la paradoja, ¿verdad? Estados Unidos es un país que se constituyó como Estados Unidos a base de migraciones. Ellos acabaron con los indígenas. Primero no eran muchos en un territorio inmenso, pero prácticamente los liquidaron o los redujeron a reducciones, ¿verdad? Como hasta ahora quedan. Y fue a pura migración que se constituyó ese país, ¿verdad? Por eso ahí hay un cierto elemento de racismo. Porque, como dijo Trump, no quiero de estos de América Latina, ni de Asia, ni de África. Quiero, los daneses pueden venir, es decir, los blancos, los europeos que vengan, los que no son de esa raza, que no son de esos países, que esos no vengan. Eso lo dijo públicamente, pues. Eso tiene un componente de racismo en el gobierno actual del presidente Trump, y creo yo que es la paradoja, pues, que el país que se constituyó a base de migración ahora constituye lo que pareciera ser que es su principal problema, el hecho de que llegan unos cuantos miles de América Latina, ¿verdad? O de Asia, o muy pocos de África, por cierto, ¿verdad? Ellos llevaron los esclavos, ellos, cuando fueron creciendo. Y creo yo que por un lado, y por otro lado, se trata de una política de Trump que está totalmente fuera de un contexto de proyecto de cómo hacerla.
Y por eso es que comete las barbaridades que cometió, como por ejemplo separar menores, incluso niños de meses de edad, de sus padres, y le cayó el mundo entero. Ha tenido que echar mano atrás. Un juez le ha dado un mes para que resuelva el problema de ubicar a más de 2.000 niños que se los llevaron a diversos lugares y de los cuales no tienen récord de quiénes son sus padres. Que ese es el gran problema en este momento. O sea, el juez les ha ordenado que tienen que reunificar las familias en 15 días, los que son menores de 5 años, creo. Y le da 30 días, creo, para todos. Primero, no tiene las instalaciones para reubicar. Bueno, no las tenía antes. Tenían a los niños tirados en el suelo, ¿verdad? Durmiendo en el suelo, ¿verdad? No tiene las instalaciones, no sabe exactamente dónde están, quién está, dónde está, ¿verdad? Y en ese sentido se encuentra frente a un problema prácticamente de muy difícil solución, pero que en todo caso demuestra que no hay un programa de parte del gobierno de Estados Unidos para enfrentar lo que dice que es su principal problema, ¿verdad? O al menos por la retórica de Trump, pareciera ser que la migración es su primera prioridad, ¿verdad? Impedir la migración. Creo que es una muestra de que anda bastante mal el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y es de política nacional, doctor? Usted que ha sido diplomático en Washington, ¿esta es una política nacional? ¿Está contemplado dentro del plan de nación de los Estados Unidos evitar la inmigración? ¿O es un énfasis que Donald Trump le hace? Por eso le decía, históricamente es la forma como se constituyó de gente Estados Unidos y así ha continuado siendo por muchos años. Si usted quita la migración de California, por ejemplo, para ponerle un caso que es el estado más grande y más poblado, si usted quitara la migración, California no dura 15 días sin entrar en completo colapso. Ya es imposible que acabe con la migración. Entonces es una especie como de intento desesperado que lo está llevando incluso a una situación jurídica sumamente peligrosa. Porque, por ejemplo, eso de detener a miles de personas, y incluyendo especialmente niños, no por haber cometido un delito, sino tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos, no es un delito. No es, según la ley norteamericana. Delito es cuando una vez que ha entrado, lo han sacado, quiera volver a entrar, según la ley norteamericana. Entonces, estas personas no han cometido delito y sin embargo los tienen recluidos por semanas, por meses, y a los niños también recluidos. Eso se llama campos de concentración. Esa es la palabra técnica de lo que Estados Unidos está haciendo. Al estilo nazi. Al estilo nazi, bueno, no solo nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos hizo campos de concentración para los japoneses, que después se arrepintieron y pidieron perdón públicamente, un presidente posterior. O sea, pero técnicamente hablando, Estados Unidos está haciendo campos de concentración y eso es grave de cara al derecho internacional, ¿verdad? No se le puede llevar a juicio a la Corte Internacional de Justicia, que es la de Roma, porque no es firmante, ni nunca dice que va a ser firmante del tratado que constituye la Corte. Pero hablando en términos jurídicos de derecho internacional, es gravísimo lo que Estados Unidos está haciendo y es un daño gravísimo a la vigencia del derecho internacional humanitario. Claro. Se nos vienen elecciones en México, doctor, y también habrá un golpe de timón, dicen, en México contra todo pronóstico, después de ver temas de corrupción, los mismos temas que se ven en América Latina, ver los temas de corrupción, ver los temas de que los gobiernos no sacan a México de la crisis económica, a pesar de que México tiene tantos recursos. Se nos vienen las elecciones en México y la apuesta es Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que se perfila a ser el presidente, que no es un hombre realmente de derecha, que tampoco es un hombre considerado tan de izquierda, pero es un hombre que, digamos, ha luchado junto a las organizaciones sociales en México y que puede tener como uno de los puntos de agenda más fuertes el tema de la discusión de la migración con Estados Unidos también.
Bueno, eso es, precisamente esa es la expectativa de todos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, de nosotros aquí en el Triángulo Norte, como le llaman, Guatemala, Honduras, que si AMLO puede hacer un cambio en lo que es la política mexicana. México siempre ha tenido una política bastante ambigua respecto a la migración de Centroamérica, porque ha tendido un poco a defender a sus migrantes, que son la gran mayoría de los migrantes latinos en los Estados Unidos. Los mexicanos. Los mexicanos, pero con mucho. Nosotros somos los segundo lugar. El segundo grupo latino en Estados Unidos es los salvadoreños. Pero con una gran diferencia de los mexicanos, de claro, millones. No solo por el tamaño, sino que México es el vecino. Claro. Ya. Y en ese sentido, México ha tenido una política un tanto ambigua. Por una parte, trata de defender a sus migrantes, pero por otra parte se vuelve cómplice de Estados Unidos en impedir la migración de los latinoamericanos. Ojo, hay meses y años en que México deporta más salvadoreños que los Estados Unidos. Esos son los datos, y yo digo datos, ¿verdad? En términos de deportación. En ese sentido, de alguna manera, México, presionado por Estados Unidos, las administraciones anteriores, se convirtieron en cómplices de la política norteamericana. Y en este momento es lo que estamos esperando ver, que por lo que ha dicho pues López Obrador a lo largo de, no solo de su campaña, a lo largo de años, si este señor tiene ya años de estar en la política y en las luchas electorales, pues, ¿verdad? Y que ahora pareciera pues por todas las encuestas que va a ser el presidente. Entonces ese es uno de los puntos que vamos a ver cómo sale. Porque también en todo caso, ¿verdad? Una cosa a veces es la campaña y otra cosa a veces es cuando ya tienen que enfrentar las realidades de gobernar un país, ¿verdad? Siempre hay una cierta diferencia, ¿verdad? Cuando se esté en la campaña, tienden los candidatos a hablar con mayor claridad o a ofrecer más, y cuando llegan al gobierno empiezan a ver realidades que a veces no les permite llegar a todo lo que prometieron. En el campo de migración está por verse. Vamos a esperar qué pasa con el Triángulo Norte realmente. Pues sí. Vamos a esperar qué pasa con lo que Mike Pence ha hablado con los presidentes del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Creo que el énfasis está siempre en ese tema, doctor. No, mire, yo creo que la visita de Mike Pence responde precisamente a la metida de pata que acababa de cometer su gobierno, pues esto de la separación, que bueno, todo el mundo le cayó encima, hasta Naciones Unidas hizo una declaración, pues, pero muy fuerte respecto de eso. Y en ese sentido un poco creo yo a venir a tratar de calmar las aguas, decir mire, no es para tanto, estamos tratando de resolver el problema, pero ayúdennos, no manden gente, traten de parar la cuestión. Yo supongo que esa es un poco la actitud, ¿verdad?, de él, pues, ¿verdad? Bueno, nos vamos a venir ya a nivel nacional, doctor. Quería escuchar su opinión sobre estos temas que son importantes y relevantes luego en la política internacional también en El Salvador. Vamos a regresar después del corte. Les queremos recordar que cuando usted quiera degustar unas alitas con esa calidad y con esa calidez que pueda tener un lugar con pantallas gigantes para poder ver los partidos del Mundial, Flying Wings es esa oportunidad, ese es el lugar que usted debe visitar con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Flying Wings, alitas y salsas en Metro Centro Santa Ana y también acá en Multiplaza. Es una opción interesante. Si hay pantallas para ver los partidos, por supuesto que hay pantallas gigantes para ver los partidos del Mundial. Esa es la propuesta que tenemos para ustedes en este día. Ya regresamos. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Esta entrevista la puede ver en retransmisión a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube, Informa TVX, puede encontrar esta y todas las entrevistas que aquí estamos realizando. Recuerde que el próximo domingo a las 7:30 de la noche estamos Conversando con Correa. Esa entrevista que se está tornando interesante. Yo sé que usted la está poniendo en su agenda en TVX, transmitiendo Conversando con Correa.
tendrá ahora a Noam Chomsky, el filósofo, el lingüista, el activista de Estados Unidos. Estará con Correa y es una interesante entrevista este próximo domingo, 7:30 de la noche. Y también quiero recordarles que nuestro noticiero internacional RT Noticias a las 8 de la noche de lunes a viernes en TVX. Es la alianza que hemos hecho con esta televisora RT Noticias. Esa es la propuesta para todos ustedes. Platicamos con el doctor Rubén Zamora. Doctor, qué tema interesante, importante para el país, el tema de la privatización del agua. Tanto que ha generado. Hoy mismo hay una concentración de estudiantes de la Universidad de El Salvador nuevamente. Están concentrados en la Minerva y están protestando nuevamente por el tema de la privatización del agua. ¿Qué tema central para la vida del país es este? Y cómo se ha manejado, la derecha ha dado su posición. La misma Iglesia Católica, que tenía días de no aparecer en temas sociales, doctor, aparece. Las universidades también aparecen en este tema. Bueno, yo sí creo que este es un tema fundamental para el país. Después del aire, vivimos del agua. Sin agua no hay ser humano. Eso así de simple, ¿verdad? Por lo tanto, si hay la pureza del aire es un tema fundamental, y el agua, tener agua para beber, para limpiar y para todo lo que la ocupamos es igualmente importante. Eso hay que tenerlo, que ahí nos va la vida como sociedad, en el agua. Y por lo tanto el tema de que si se privatiza o no se vuelve un tema fundamental. Creo yo que ese es un tema que ha despertado una reacción muy fuerte de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el problema es que hay dos tipos de privatización. La privatización abierta, que fue por ejemplo el caso de los bancos, cuando ascendió al gobierno Arena y otras instituciones, que simplemente es decir, son del Estado y pasan a ser propiedad de los particulares. Eso se llama privatización abierta. Pero hay otras formas de privatización que son privatización disimulada, que es la que tenemos ahora. Y por eso es que los que la proponen, que son la ANEP, la gente de derecha, dicen, no, si nosotros no hablamos de privatización, claro que no hablan, porque saben que el día en que hablen están perdidos completamente. Pero el problema es que lo que proponen es que la autoridad que va a regir quién hace que va a administrar, pero definir si eso va a pasar o no a manos de privados o no, esa autoridad sí se vuelve una autoridad privada. ¿Por qué? Porque han puesto o proponen un consejo de 5 personas, 2 de la ANEP, nombrados por ANEP, que es una empresa de la empresa privada, responde a los intereses de la empresa privada y está para eso. La ANEP es la expresión, así como los sindicatos son la expresión de los trabajadores y están para defender los trabajadores, la ANEP está para defender la empresa privada. Ya, eso está claro. Esos señores, 2 de las municipalidades, nombrados ¿por quién? Por Comures. ¿Quién controla Comures? El que tiene el mayor número de alcaldías. ¿Quién las tiene? Arena. ¿Y quién tiene el segundo lugar? El FMLN. Se va uno de Arena, un alcalde mandado ahí por Arena, y el otro por el FMLN. Y el otro el gobierno. En una autoridad de 5, el sector privado, porque Arena defiende a la empresa privada y eso es evidente, tiene 3 y el gobierno podría tener 2. Y en un determinado momento, si cambian las elecciones y llegara a ganar Arena al gobierno, los 5 serían a favor de la empresa privada. ¿Que eso no es privatización? Que el que rige el uso del agua está todo en manos de los privados. Entonces es una privatización disimulada la que están planteando estos señores. Y hay que decirlo con toda claridad. Y eso se observa, pues no hay necesidad de ser un especialista en ciencia política o en administración pública para darse cuenta de eso. Y por eso es que ha venido esta reacción, que creo yo que es una reacción sana. Porque no se puede hacer esto. Esto sería un daño muy grave. Mire, si ahora porque no tenemos ley y el Estado no tiene los instrumentos
necesarios para poner, por ejemplo, multas o prohibir todo eso, ¿qué es lo que está pasando? Abusos tan grandes y amenazas a la salud pública tan grandes como lo que está pasando en Coatepeque, que en una laguna que ya de hecho está contaminada por un bacilo, está bajando de nivel la laguna porque le están sacando, pero con tubos enormes, y nadie sabe si esa agua realmente está purificada, porque después la envasan y la venden. Privados. Entonces se necesita una autoridad que regule eso, que diga, señor, usted ya no puede sacarle más agua a este río, usted no puede sacarle más agua a este lago, que pueda decirle, señor, usted está abusando del subsuelo. O sea que ahí hay una razón de fondo, pero hay una razón constitucional, que eso es la otra cosa fundamental. La Constitución dice claramente, el subsuelo es propiedad del Estado. Es un artículo. Y hay otro artículo que dice, el Estado, el gobierno, podrá dar en concesión el subsuelo, ¿verdad?, en base a un procedimiento, y señala la Constitución el procedimiento, que es cosa rara. Las constituciones no señalan procedimiento, pero en este caso lo pone. Tiene que ser mediante un contrato que establezca tiempos, condiciones, etcétera. Y segundo, ese contrato tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Así dice la Constitución. Entonces, si el Estado es el dueño del subsuelo, el agua que está allí es propiedad del Estado, así como los minerales que ahí están es propiedad del Estado. Y así como tiene que haber una concesión estatal para que haya una mina, tendría que haber una concesión estatal para la extracción comercial del agua. Porque usted puede hacer un hoyo en el subsuelo y sacar la tierra que ahí esté, eso es para uso privado, ahí no hay problema. Pero si usted hace para uso ya comercial una mina o una empresa extractora de agua, usted está haciendo ya uso de un bien del Estado para favorecerse. Y eso, ¿no?, y esta ley se volvería totalmente inconstitucional si quieren dejar eso de que los privados son los que van a manejar todo eso. Doctor, la expresión de la derecha en la Asamblea Legislativa, la expresión de la ANEP al defender este tema, la posición de otras personalidades del país dicen y han tildado de ignorantes tanto a la Iglesia Católica, a la UCA, a la UES, por el tema de esto que se está discutiendo de la privatización del agua. La organización social vuelve nuevamente a posicionarse de un tema, así como se posicionaron del tema salud hace algunos años, doctor. Hoy la sociedad civil, porque no podemos decirlo, ni podemos decir tampoco que son terroristas los que andan en la calle protestando por esto, eso hay que decirlo claramente. No. La organización social del país como que vuelve a configurarse sobre un tema tan vital para el país. Claro. No, yo sí creo que las manifestaciones, en la medida en que sean manifestaciones que no hagan daño a la propiedad, sea esta privada o pública, son absolutamente necesarias en este momento. Mire, la sociedad civil ha tenido 3 expresiones importantísimas en este periodo post-acuerdos de paz. 1, la cuestión de la salud. 2, la defensa de la constitucionalidad y del respeto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, que salió a la calle en contra del gobierno de Funes y de la Asamblea Legislativa. Y ahora por el problema del agua. Esto es un signo de que el país está empezando está mejorando en democracia, porque la democracia no solo son los políticos. La democracia que queda en manos solo de los políticos no es buena democracia. Es el tipo de democracia que estamos viendo en la Asamblea y en el Estado también, llena de corrupción, llena de privilegios, etc. La democracia tiene que tener un componente de la sociedad civil porque ese es su papel. La sociedad civil no representa a la sociedad. No, porque no es un instrumento de señalamiento, de presión. Y eso es lo que está haciendo la sociedad civil en este momento. Bienvenida a su expresión, que lo hagan pacíficamente, que las seguridades no provoquen a los manifestantes también, que ese es el otro problema.
Porque algunos han señalado, doctor, perdón, que inclusive del gobierno ha habido complicidad en el tema de la privatización del agua. Cuando hablan de la ley de asocio público-privado, dicen, ya el gobierno sabía que en esa ley se contemplaba la ley de aguas y que se contemplaba la apertura a la empresa privada. Algunos lo han dicho aquí en este set. Y las mismas organizaciones dicen, este no es un tema político partidario, este es un tema nacional, es un tema de vida o de muerte, como dijo el cardenal. No, mire, ahí salió, creo que fue el alcalde, o alguien, no, el presidente de la ANEP diciendo que esto, lo que ellos han presentado, porque esto es de la ANEP, claro, claro, ¿verdad? Esta propuesta de los 5 famosos, ¿verdad? Pasamos de los 5 de la sala a otros 5, vamos de 5 en 5 aquí. Pero en fin, para esta propuesta, el otro día salió dando declaraciones diciendo que eso había sido de acuerdo con el gobierno. Ya salió la ministra furiosa diciendo que eso es una gran mentira. No es cierto. Yo lo que sabía es que esa ley se estuvo consensuando como por 2 años con las organizaciones de sociedad civil y allí sí entra la empresa privada. La empresa privada es parte de sus organizaciones son parte de la sociedad civil, pues. Porque no son del Estado, no son sector público. Ellos son parte, al igual que las ONGs, que organizaciones de trabajadores. Todo eso en la sociedad civil es una cosa muy compleja. Y ellos han formado parte y habían llegado a un acuerdo, que fue la ley que presentó el gobierno, lo presentó la ministra Paul, en la cual sí hay participación de la sociedad civil, y eso es bueno en el organismo, pero hay la responsabilidad del organismo rector, está en el Estado, los ministros, ministro de Salud, ministro de Obras Públicas, creo que está, ministro de Medio Ambiente. ¿Verdad? Y ministro de Hacienda por problema de financiamiento. Y esos 4 ministros, claro que son los rectores. Y luego hay una minoría, que es la representación de sociedad civil, cuyo papel en esos organismos es ponerle el ojo de que el Estado no vaya a abusar, que no vaya a estarse vendiendo a empresas y permitiendo a las empresas las cosas, etc. Eso es muy sano. Nadie se opone, y creo que sería un error creer que esto quede solo en las manos del Estado. No, pero esto debe de quedar predominantemente bajo la responsabilidad del Estado, porque es su propiedad, porque se lo manda la Constitución y porque eso es lo sano, ¿ya? Pero siempre debe de haber participación de sociedad civil, eso es. Pero no solo de la empresa privada, perdóneme, ¿ah? No, tiene que ser una de la sociedad civil. En esto tienen que ver las municipalidades, de acuerdo, tienen que ver las organizaciones que están en torno, por ejemplo, a los lagos y a los ríos, que son los principales interesados en que no se les deshagan sus ríos, que no se les deshagan sus lagos, ¿verdad? Entonces ahí es una cosa compleja, pero la ley estaba compleja. Empezaron con esa ley la legislatura pasada y ya habían consensuado como 30 artículos, sí, algo así. Vienen estos ahora, aprovecha ANEP y aprovecha Arena, que tiene un mayor número de diputados, y meten una nueva ley que es la de privatización. Ese es el juego que ha habido aquí. Y contra eso se ha levantado la sociedad civil. Vamos a ver en qué termina este tema del agua. Hay otros temas que quiero también abordar con usted, doctor, en el siguiente bloque. El día domingo está convocada una concentración. El señor Nayib Bukele ha convocado a una concentración en El Salvador del mundo, en protesta porque, dice, las autoridades tanto de la Sala Constitucional como del Tribunal Supremo Electoral están cerrándole los espacios y no quieren permitir que esté habilitado para ser candidato a presidente por el país. Esa es la siguiente plática que tendremos con el doctor Rubén Zamora. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, platicando con el doctor Rubén Zamora. Doctor, hoy se nos viene otro tema. Nayib Bukele dice, no quieren dejarme participar en las elecciones. Nuevas Ideas no todavía. Se espera que este día viernes hayan algunas resoluciones importantes. La Sala Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral también podría autorizar ya este fin de semana a Nuevas Ideas, pero Nayib Bukele se queja de que las autoridades, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de la Sala Constitucional, están tratando de cerrar los espacios y ha llamado a una concentración.
¿Qué expresión, qué ve en esta expresión que se está dando, doctor? Miren, yo creo que lo primero que hay que decir, el señor Nayib Bukele tiene derecho a aspirar a ser candidato, porque eso es un derecho de todo ciudadano en el país. Pero si él leyera la Constitución dice derecho ciudadano, son 4 los derechos ciudadanos que establece la Constitución. Uno de ellos es aspirar a cargos públicos, que a continuación la Constitución dice de acuerdo a las leyes. O sea, no es que yo porque soy salvadoreño yo puedo decir yo quiero ser presidente y que me admitan. No, señor, usted lo tiene que hacer de acuerdo a la ley. La ley es la ley electoral que tiene un procedimiento. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el candidato a la presidencia deberá ser parte, o sea, estar inscrito en un partido legalmente, en un partido legal. Por lo tanto, para ser un partido legal no se necesita solo empezar a formar el partido, sino hacerlo de acuerdo con los procedimientos de la ley. El señor Bukele está formando su partido, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo de acuerdo con la ley, y la ley le pone plazos, y él no ha podido cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque empezó muy tarde. Entonces, segundo punto, ese reclamo que le echa la culpa al tribunal, eso es populismo, perdóneme que se lo diga, porque él debió de haber sabido los plazos para hacer uno, como todos los que hicimos partidos políticos. Yo ya no soy, pero estuve en eso varias veces. El tribunal inclusive en este momento está en sus plazos. El tribunal está cumpliendo hasta ahora con todo lo que la ley le ha dicho. En ese sentido, él no tiene ningún derecho a reclamarle al tribunal. Por mucho que critiquemos el tribunal, esa es otra cosa. Pero cuando el tribunal ha cumplido con los plazos, eso es como una cosa de que usted sepa que tiene que ir en el bus de las 3:30. Pero usted llega a la parada de bus a las 3:45 y entonces se pone a insultar al bus porque no se pudo montar. Exactamente es lo que está haciendo Nayib Bukele con esto. Yo creo que una cosa que sí es importante y hay que pedírsela al señor Bukele si quiere ser candidato, y que podría ser candidato porque hay pues están viendo, ya dijeron que puede ser inscrito en Cambio Democrático, sí, ¿verdad? Bueno, es que respete la institucionalidad. Mire, muchos de los problemas que tiene ahora de probidad, que por cierto se están también viendo en la Corte Suprema de Justicia y todo eso, yo no creo que este hombre ha robado, hombre. Yo lo que creo es que no tiene sentido de institucionalidad, y él dice, no, esto hay que hacerlo porque yo creo que hay que hacerlo, y no se fija que tiene normas y que el sector público tiene muchas más normas que el sector privado, porque el privado trabaja con su plata y el Estado trabaja con la plata de los demás. Y por eso hay que ponerle más normas al Estado, burocráticas por cierto, pero hay que ponérselas para evitar que los funcionarios malversen el dinero del público, como estamos viendo que aún con todo lo que hay, miren lo que está pasando con Funes, que es otra cosa. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que tener claras las cosas, y de lo que debemos de insistir no es que si Bukele es de aquí, es de allá, no, es de exigirle al señor Bukele que respete la institucionalidad del país y que la respete en todo, y que no encubra sus debilidades, porque es debilidad de él y de su gente haber empezado demasiado tarde un procedimiento, o que a lo mejor lo desconocían. Y segundo, andar creyendo que porque es un derecho constitucional, como él dijo en principio, que es cierto, es un derecho, él tenía derecho de que le aceptaran el partido, pasara lo que pasara. No. Mire, aquí hay un elemento claro que a mí me da una sospecha. Bukele no es fundador de su partido. No firmó. Claro. No es por estrategia. Militante. Por estrategia. Entonces, ¿por qué? Para poder ser candidato por otro partido. ¿Qué significa eso? Que él estaba pensando, claro, que no iba a salir a tiempo. Entonces, por favor, que no salga a la plaza a protestar cuando él mismo ha considerado que no iba a salir a tiempo para poder ser candidato por su propio partido. Se monta un vehículo que usted conoce muy bien, doctor. Sí, pues yo soy fundador. Ha sido fundador de ese partido. Sí. Bueno, no había muchas opciones realmente para Bukele, pero logra y hace una alianza con el CD. A todas luces el CD pues es una buena oportunidad también para poder participar. Ya lo ha hecho en otras ocasiones.
Mire, sí, bueno, efectivamente, pues yo fui fundador de Cambio Democrático, de Convergencia Democrática, o sea, los nombres que ha tenido, claro. Que yo a veces le hago la broma a mis compañeros, les hacía la broma, sí, nosotros somos de la corriente de Fray Luis de León, ¿verdad? Que escribió un libro que se llamaba, así de grueso el libro, de los nombres de Cristo, porque le va poniendo todos los nombres que tiene Cristo y los va comentando, pues nosotros así un poco en política, pero esto es anecdótico. Pero yendo al tema. Aclarado que usted ya no está en el CD. No, ya yo no estoy, no. Cuando hicieron el nuevo padrón que les exigió ¿sí? El tribunal, ¿verdad? Yo estaba afuera, entonces no podían ni poner la huella ni firmar. Entonces cuando vine, bueno, les dije yo creo que ya no. Y me dijeron, no te preocupes si ya no estás. Ah, vaya, pues. Entonces, me lo sacaron diplomáticamente. Pero el corazón, pues, y el pensamiento con lo que fue fundado y todo, en eso yo sigo al pie de la letra. Perfecto. Bueno, por eso es que sí me interesa. Y por el país también, porque creo que una opción socialdemócrata, social cristiana, progresista, que eso fue lo que formamos, juntando esas dos corrientes, eso es indispensable y necesario para El Salvador, lo creo yo firmemente, ¿verdad? Entonces... ¿El CD no es un carro viejito destartalado, doctor? ¿Cómo? No, es un partido que se ha quedado muy reducido. Porque algunos lo están calificando como un carro viejito ya todo... Mire, más bien lo que he oído que le están queriendo decir que es un partido taxi por lo de Bukele. Yo ahí le digo, mire, ¿quién es partido taxi? El partido que enfoca su campaña únicamente en llevar un candidato, ¿verdad? Y una vez gana el candidato, se olvidan de él. ¿Para qué sirvió el partido? Solo para llevarlo a la presidencia. Eso es ser taxi. Y el taxismo para las candidaturas en este país, no solo de presidente, sino de asamblea, es un defecto fundamental del sistema de partidos políticos de este país. Ya, aquí vamos en dos extremos. En la asamblea practican las direcciones de partido el control absoluto sobre los diputados y se les olvida que la Constitución dice que los diputados representan al pueblo entero y no están sujetos a mandato imperativo alguno. O sea, nadie les puede mandar nada. ¿Ah? Y eso nunca se quiere cumplir en este país, que es importante tenerlo en cuenta, y esta es la Constitución. Pero en fin, y entonces ahí, y de ahí con la presidencia, ¿qué están discutiendo ahorita? Arena, PCN y PDC y hasta con Gana, ¿verdad? Se quieren meter. Aquí llevar al señor fulano a la presidencia. Díganme, ¿y para qué lo quiere llevar PCN, PDC y en caso de que convenzan a Gana, Gana también? Para lograr cuotas. Para lograr cuotas, nada más. Quieren repetir lo que hacen en la asamblea, que es, le vendo el voto por tal esposa, por tal dinero, por tal esto, por tales preventas, y es una pura venta de votos lo que hay ahí para formar mayoría. Y lo quieren llevar ahora a la cuestión presidencial. ¿Dónde está el programa que van a llevar? ¿Ah? ¿Dónde está el compromiso que al día siguiente de la toma de posición del presidente va a tener el PCN en ese gobierno, va a tener el Arena, si es que llegaran a ganar la elección? Entonces, ahora estamos frente a una alternativa distinta y esto es muy importante, porque a la coalición de derecha, ¿qué es lo que queda? El FMLN solo. Y el FMLN que viene de una situación muy difícil y que su primera tarea ahora es rescatar los 200,000 votos, que no es poco, que perdieron, porque con esos 200,000 prácticamente casi lleva ya a segunda vuelta a la elección. Si no logra rescatar ese voto, esta elección se ve en primera vuelta. Pero además, el posible aparecimiento de un tercer factor, que se llama el señor Bukele. Si el señor Bukele va de presidente, si algo nadie ha discutido en este país, es que tiene seguidores. ¿Cuántos tiene? Eso nadie lo sabe. ¿Cuántos de esos van a votar en él dentro de 7 meses? Tampoco se sabe, porque eso es muy volátil lo que él tiene, porque no tiene estructura, no tiene programa. Es el partido de las nuevas ideas, pero nunca le oímos una pinche idea nueva. Mire, doctor, pero entonces, ¿no le parece interesante, por ejemplo, en el caso de Nuevas Ideas, que convoca una firma a un lugar determinado, establece más de 24 puntos, y la gente llega a hacer cola? Un fenómeno, viéndolo objetivamente, un fenómeno que no se había visto en el país, por ejemplo. Si es que, mire, es lo que estamos en presencia ahorita, es de una serie de fenómenos políticos de expresión de rechazo al sistema de partidos políticos, a los partidos.
El caso del FMLN es clarísimo. Mire, un partido que pierde una tercera parte de su voto en la última elección y que a las 3, 4 semanas hace una primaria interna y le llegan a votar el 70% de su padrón. Si en primarias lo normal, aquí y en todas partes del mundo, es que vota más o menos la mitad o un poco menos o un poquito más de la mitad, por lo general. En Arena votó menos de la mitad de su padrón. Pero eso es lo normal en primarias. Y en el caso del FMLN, el 70%. ¿Por qué la gente que no fue a votar por ellos, que es un montón de sus militantes, de repente sí va? Porque vieron la posibilidad de mandarle un mensaje a la dirección. No nos gusta cómo están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque fueron a votar por el candidato que había salido a última hora unas semanas antes de la votación. ¿Ah? Y por el candidato que la dirección había ungido ya como el candidato, si la dirección había dicho partido que ya las masas del partido decían que iba a ser Gerson Martínez. O sea, ellos hundieron a Gerson. Esos señores de la dirección que dijeron eso hundieron a Gerson. ¿Por qué? Porque lo que hubo en esa votación interna del FMLN fue una segunda llamada de atención a la dirección. No nos gusta lo que están haciendo. No es que se van a otro partido, pero están expresando y van a firmar por otro partido. Si aquí firmar por los partidos no es ser militante. Eso es mentira. Doctor, vamos a hacer una pausa. Al regresar, hay ya 3 personas, Carlos Callejas, Hugo Martínez, que por cierto estuvo ayer acá con nosotros, y también eventualmente está Nayib Bukele. 3 candidatos que se están posicionando ya para poder comenzar esa carrera hacia la presidencia. De eso vamos a platicar con el doctor Rubén Zamora. Ya regresamos. Estamos ya de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Platicamos con el doctor Rubén Zamora. Ya están casi los 3 candidatos listos, doctor, para iniciar la carrera. Carlos Callejas, derrotó a Javier Simán. Javier Simán está por ahí todavía queriendo meterse a la jugada política, dicen. Hugo Martínez se impone ante Gerson Martínez y, como usted está explicando, también a la dirigencia. Y Nayib Bukele al otro lado. En el caso del FMLN, ¿cómo ve la situación, doctor? Mire, yo creo que la FMLN lo que tiene es un problema de disgusto de mucho de su militancia, de una buena parte de su militancia, pero también de sus votantes. ¿Ya? Como se ha comportado la dirección y como sigue comportándose, porque esto de Nicaragua no tiene nombre, que el secretario general del partido le mande a Daniel Ortega un abrazo de felicitación o de solidaridad en este momento. ¿Ah? Cuando no solo el pueblo de Nicaragua, sino todo el mundo le está señalando que está cometiendo una barbaridad con el pueblo y el pueblo lo tiene levantado, porque ese pueblo está levantado, ¿ya? Y que el partido que se supone de la izquierda, que se supone que ha sido el que ha llevado los acuerdos de paz y todo esto al país, ¿ya? Ahora se ponga a defender esto, no tiene nombre. Honestamente le digo, para mí oír eso fue como un golpe, porque yo no soy del FMLN, pero hombre, es parte de la izquierda, pues yo sí me considero como parte de la izquierda democrática, ¿verdad? Y me ofendió honestamente y por eso tal vez, perdón el exabrupto, pero hay que decirlo claramente. ¿Esto salpica a Hugo Martínez? Por supuesto que lo salpica, pues, si Hugo es el candidato. Y ahí Hugo salió con una declaración tomando distancia. Ya dio una declaración Hugo diciendo que no, que lo de Nicaragua tiene que resolverse de otra manera y todo eso, pues no con solidaridades, ¿ya? Entonces Hugo está tratando, pero si vamos así, perdónenme, aquí que va a haber un candidato de un partido, pero con una dirección de partido haciendo otra cosa. Y Medardo le va a acompañar en su campaña. Y encima, que es que no solo lo va a acompañar, es el jefe de campaña. No, pues. Entonces, todo eso. Entonces, para mí el FMLN es su primera tarea política ahorita y del candidato, porque es el candidato el que tiene que hacerlo. ¿Ya? No es la dirección. La dirección no puede rescatar esos votos. Tiene que ser el candidato. Es rescatar esos votos. Él
llegó a ese puesto y sacó esa votación porque su campaña fue corta, pero fue clara en términos de decir el partido tiene que cambiar, el partido tiene que abrirse a la base, ya, el partido tiene que respetar su base. Esa fue su principal señal. Ahora que es candidato, tiene que dar muestras de que eso que él dijo como precandidato, ahora como candidato lo hace. Sobre todo porque ahora él tiene el sartén, como decimos en política, tiene el sartén por la mano, porque hoy ya es el candidato del partido. Ya él puede decir, perdonen señores, yo para poder ganar la presidencia necesito esto. Necesito que la dirección del partido muestre esta imagen, no que cambie la estructura o no, ¿ya? Pero yo estaba esperando, por ejemplo, que en esta convención que tenían 3 o 4 gentes de la dirección iban a poner su renuncia para poner caras nuevas y poner estas caras a hablar y todo eso. ¿Esto le va a complicar al FMLN, el no apartar a esta gente? Yo no, si es que mire, a todo el mundo no se le puede apartar, perdónenme. Estamos en elecciones y eso hay que entenderlo. La maquinaria es fundamental, es una de las grandes debilidades de Cambio Democrático y de Nayib Bukele. No tienen maquinaria. Y para elecciones, eso, los que estuvimos en eso sabemos lo que eso pesa mucho. Pero en fin, el FMLN tiene la maquinaria, pero la maquinaria se le ha, dijéramos, atascado. Hay que desatascar esa maquinaria para ponerla a activar la campaña, ¿ya? Y eso implicaba, creo yo, que el candidato o que el partido muestre algún tipo de algunas caras nuevas que asuman pues lo que la base está pidiendo de cambios. No todos, eso hubiera sido un absurdo, porque esto es que requiere experiencia, pero sí que ya haya pues como que el partido va caminando de alguna manera. El único signo que ha habido es que el coordinador o secretario general del partido, ¿verdad?, ha dicho que no se va a reelegir, ¿verdad? Pero falta tiempo. Pero es hasta el otro año, después de las elecciones. Pero señor, por el amor de Dios, están poniendo la medicina después de que el paciente ya se murió o ya no la necesita, ya. Hay que ponerla ahora la medicina. ¿Debería apartarse Medardo González de esto? No, yo creo que apartarse no es cosa de echarlos, no, hombre, si además gente con trayectoria, claro, pero sí debería gente que entienda la situación que hay, que es un momento en que hay que poner algunas nuevas imagen de partido y todo eso, ¿verdad? Está desgastada la imagen del partido, pues. ¿Cómo está desgastada la imagen de todos los partidos? Pero en el caso del Frente, como le fue mal, muy mal en la elección, a Arena le fue mal también. Está comiendo votos. Claro. A todos les va mal, pero a estos les fue mucho más mal. Tienen que poner un mejor remedio que los otros. ¿Nayib Bukele va a competir, doctor? Mire, bueno, yo creo que si hay alianza con Cambio Democrático, ya dijeron que la van a hacer. Yo esa alianza, perdone que le diga, no la juzgo todavía, porque puede ser o alianza de taxi, de partido, y Cambio Democrático se convierte en partido taxi, ¿ya? Y frente a la popularidad de Nayib, creo que Nayib es más popular que el Cambio Democrático, indiscutiblemente en este momento, no hay duda. Entonces sí va a ser el taxi. Pero si hay otro tipo de alianza en el que lo que se hace de la alianza, que va a ser cuando salga, o sea, se va a concretar cuando salga el partido, cuando inscriban a nuevas ideas, ¿verdad? Pero ahora es con el candidato y todos sabemos que el candidato es el que manda en el partido, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. Doctor, ¿cree usted que las autoridades, como él dice, el Tribunal Supremo y la Sala Constitucional, quieren inhabilitarlo porque tienen miedo? No, yo creo que no les gusta, pero no pueden. Si la ley es la ley. Si violara cualquier autoridad la ley para eso, yo soy el primero que voy a salir a decir esta barbaridad no se debe de cometer. Pero porque yo defiendo la ley, yo defiendo la institucionalidad, pero yo no me voy a hacer cómplice de algo que no es contra la institucionalidad, sino que al contrario, lo que Bukele está haciendo es una manifestación en contra de respetar la institucionalidad. La sala no debería entonces cargar los dados ahora de decir no va porque no va. No, es que mire, la sala porque está con el tema del CD. Sí, pero en primer lugar, la sala no tiene más más alternativa que resolver, porque un ciudadano le pidió que resolviera y por lo tanto es obligación de la sala resolver. Ahora,
¿por qué la sala se ha guardado más de 2 años para tratar un tema que podía ser un tema electoral y que no le pase lo que le pasó la vez pasada? Que le pidieron que declarara inconstitucional o nula la candidatura de Saca. O sea, yo sé que tenía ya la resolución, no la sacó cuando era candidato y la sacó cuando ya era después de candidato y dijo, esta resolución ya no se aplica al otro, y que le iba a aplicar si había perdido la elección, ¿vea? Pero se aplica de aquí para adelante. Bueno, me parece que es una fórmula que habría que ver hasta qué punto no es lo más oportuno de hacer, pero no discutamos eso, discutamos el caso actual. ¿Cuál es el caso? Que cuando fue que el tribunal interpretó la ley más allá de lo que la ley dice, que es que un partido que no saque 50,000 votos o un diputado debe de quedarse, el tribunal se le ocurrió decir que no, pero que como tiene un alcalde, entonces no se puede porque también el alcalde es electo como diputado. Y siguió vigente el CD. Y siguió vigente el CD. Y participó en las siguientes elecciones. Participa y en esta elección saca diputado. O sea, ahora CD es un partido legal de acuerdo con la ley. Entonces, yo me espero que eso van a ver cómo salen los magistrados, porque es cierto, tienen razón en que la vez pasada debieron de haber declarado que la resolución del tribunal no era de acuerdo con la ley y por lo tanto era nula. Pero el tribunal, no lo hicieron. El tribunal dijo Cardosa acá que el tribunal le notificó a la sala. Por supuesto, y la sala se quedó callada. Se quedó callada. Entonces, por silencio de la sala es que se ha planteado esta situación, que ahora el que debió de haber sido cancelado, no fue cancelado, pero que ahora ya tiene de acuerdo con la ley. Por lo tanto, lo único, creo yo, salida para la sala es decir, efectivamente, en aquel momento no era correcta la solución, pero esto ya solo es válido para el futuro porque ya hay uno que de acuerdo con, porque Cambio Democrático, de acuerdo con la ley, está cumpliendo con su derecho constitucional de constituir partido político, que es el otro derecho fundamental del ciudadano que nuestra Constitución reconoce. O sea, estamos jugando con algo que es fundamental, que son de los 4 derechos fundamentales que son los que la Constitución explícitamente reconoce. El derecho a formar y a participar y formar partidos políticos de acuerdo con la ley siempre. Siempre de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley, Cambio Democrático es un partido legal. Por lo tanto, nadie le puede quitar esa calidad que ya le da la ley, no el tribunal, ni la sala de lo constitucional. Que hubo un incidente anterior que no se resolvió porque no hubo resolución, ese es un problema aparte. La Corte puede hacer el mismo cosa que hizo con el caso ya tiene precedente, pues con el caso de Saca, de decir, mire, esto no se aplica ahora porque ya la ley en aquel caso ya no es candidato. Pues o sea, ya no perdió las elecciones, ya no es candidato. Pero ahora ya es un partido legalmente, de acuerdo a la legalidad. Entonces, de aquí para adelante, aunque solo saquen 10 alcaldías, no puede ser mientras no se cambie la ley. Quiero cerrar. Hugo Martínez dijo acá, por bien de la democracia, debería participar Nayib Bukele, por el bien de la democracia del país. No, yo creo que debe de participar, pero no solo por bien de la democracia, respetando la ley. Él y cualquier otro ciudadano. Aquí tenemos historia de ciudadanos que han llegado a la presidencia, no solo participado contra la ley, con nacionalidad de otro país. Hay historia. Varios en el siglo pasado, pero en el siglo antepasado, pero eso se permitía por la ley, ¿verdad? Bueno. Si no permitía por la ley si eran centroamericanos. Pero después ya tenemos, pues no vamos a revolver el pasado, pero aquí hay presidentes como Lemus, que era hondureño. Ya. Perfecto. Doctor, gracias por venir con nosotros. Es un placer. Siempre es un gusto platicar con usted y siempre nos deja con buenas tareas de investigar algunos temas también importantes. Vamos, el doctor Rubén Zamora estará con nosotros más adelante también para que nos siga comentando sobre este proceso que ya se puso bastante interesante, doctor. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado esta mañana y al personal de TVX. Y muchas gracias por la invitación futura que me ha extendido. Sí, claro, aquí va a estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. El próximo lunes, que sería ya 2 de julio,
Nos va a acompañar en el estudio el secretario general del movimiento, que será partido político, dijo Cardosa, el magistrado Cardosa aquí, Nuevas Ideas. El secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anlíquer, va a estar con nosotros el próximo lunes, luego que el día domingo ellos tengan su concentración en El Salvador del mundo. Esa va a ser la propuesta para el próximo lunes. Por hoy, pasen todos un feliz fin de semana.